Estamos en entrevistas. Es un espacio como para pensar en voz alta, tranquilo, a esta hora. ¿Eh? La Argentina que todos queremos, el proyecto país que todos queremos, cómo se arma y se desarma desde la política. Hoy invitamos a Dania Tabela, es diputada, claro. Y desde su lugar que tiene que ver con educación y otras historias, los invito porque va a ser muy interesante. Muchas gracias, Tabela. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Usted quiso ser maestra cuando era chiquita? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué quiso ser maestra? Porque los maestros y las maestras de mi generación, que enseñaron a mi generación, eran las guías de nuestras vidas, eran nuestras ventanas al mundo. El juego más común que teníamos las nenas en ese momento era jugar a ser la mamá o a ser maestra. Mirá. Eran un modelo a seguir. ¿Y tenés siempre en el recuerdo a alguien que te ayudó a mirar la vida de otra manera? Todas mis señoritas de primaria. Señorita, me gustó eso. Señoritas de primaria. Me encanta. Señorita maestra. Y de jardín de infantes. La señorita Silvia Marengo, que vive en Olavarría hoy, que me la encontré haciendo campaña. La señorita María del Carmen, que es de Castelli. La señorita Sarita Sass, que vive en San Clemente del Tuyú, pero era de Dolores. Bueno, todo un grupo de maestras. Me encanta eso de señorita. Las recuerdo todas. Te podría nombrar todas las maestras. ¿Y vos fuiste docente? Sí, siempre universitaria. ¿Y cuándo fue la primera clase que diste? En el año 1997 como ayudante alumna en Contabilidad 2 de la profesora Claudia Agnes en la Universidad de La Plata. Qué memoria que tenés. Qué no, bueno. Pero tiene que ver con la gente que te marcó en la vida. Tal cual. Tiene que ver con la gente que te marcó en la vida. El otro día recordaba con una amiga, le decía, yo me acuerdo los nombres de todas mis maestras de primaria y secundaria. Bueno, te acabo de escuchar. Y de todos mis profesores del colegio secundario. ¿En serio me lo decís? Sí, de todos los profesores, la materia, lo que nos ¿Ustedes enseñaron. escuchan lo que dice Tabela? Es maravilloso. Era gente que te marcaba la vida. Yo digo, y la vida fue, igual sos una mujer muy joven, me digo, y siempre la memoria te marca una referencia a vos. Sí. Para bien y para mal. Digo. Para bien y para mal. Sí, sí, tengo mucho de eso. ¿Y por qué sos radical? Por mi abuela y por mi mamá. ¿Cómo se llamaba la abuela? Olga. Yo tuve una bisabuela, se llamaba Olga. Mirá. La bisabuela Olga. ¿Y mamá por qué era radical? Mi abuela y mi mamá porque votó por primera vez. La abuela. No, porque era la abuela paterna, ¿eh? Ah, mira. La suegra, digamos. No, mi mamá porque votó por primera vez en 1983. Entonces es de, digamos... Yo también voté por primera vez. Hija de esa primavera alfonsinista. Y en el caso de mi abuela tenía un componente de antiperonismo. Mirá. Tenía un componente de antiperonismo porque había vivido en el campo, porque tenían esa cosa de el gobierno de Perón y Evita. Y no quería, claro. Había una marca profunda en eso. Y no quería. Pero además muy militante del alfonsinismo también. Pasa que marcó toda una generación, ¿no? Claro. A esa renovación y cambio. Eso es. Era renovación y cambio. Eso era lo que mi abuela... Yo recuerdo siempre en la casa de mi abuela hasta que falleció y se limpian las casas, la revista Gente con la foto de Herminio Iglesias quemando el cajón. Claro, eso fue determinante. Y siempre lo relaciono y digo, ¿qué pasaría hoy con las redes sociales, no? Porque eso era algo que se vio una semana después. Ah, una bomba. Pero vos fijate que hay un hecho. Encontraron el barco de Insaurralde. Es un escándalo. Un escándalo, claro. Pero hay tantos escándalos, no porque de unos o de otros, no. que hoy las redes te llevan... Decime, y cuando tuviste la responsabilidad de ser diputada, porque además hiciste un tránsito, vamos a tener la posibilidad de caminar por datos tuyos de biografía, ¿qué te propusiste? Vos soy diputada, ¿qué te propusiste? Desde lo individual y después de lo colectivo, ¿no? Claro. Sí, primero me propuse poder traer al Congreso todas las iniciativas que me parecía que podían acompañar la mejora educativa. Ah, mira. Después, la segunda cuestión tenía que ver mucho con el diálogo con las personas, con la sociedad. Todos los proyectos o iniciativas que yo trabajé en estos 2 años tuvieron que ver con eso, o con lo educativo, o con lo científico-tecnológico, o con el diálogo. Acabo de presentar una ley
con el tema del mal de Parkinson, que tiene que ver con el trabajo con las ONG, con las redes, con la sociedad que está involucrada en los temas. Son trabajos silenciosos, pero de una alta profundidad humana, Es una agenda que si no nos encargamos de ponerla... Coincido plenamente contigo. En el Poder Legislativo no llega. No llega. No llegan. Lo de Parkinson fue hace muy poquito. ¿De qué se trata eso? Contame, me interesa mucho. Fuimos con Martín Lustó a Chascomús al cierre de la campaña del candidato a intendente de Chascomús, del Espacio Nuestro, y viene un señor de Chascomús que es el presidente de la red argentina de enfermos de Parkinson, que generan una serie de políticas o intentan generar reclamos para poder ser considerados en obras sociales, para tener el certificado único de discapacidad. No lo tienen. Entonces la ley lo que hace, la trabajé con ellos, lo que hace este proyecto de ley que ingresó esta semana a diputados es justamente recoger todas esas cuestiones para que efectivamente tengan esas contemplaciones, esas posibilidades de acceso, esa igualdad respecto de otros males y otras enfermedades. ¿Y por qué te interesa el semejante? Porque vivimos en sociedad. Bueno, hay algunos que pasan de largo y no les interesa. Lo que pasa es que no existe la posibilidad de que a uno le vaya bien y a todo y a 46.999.999 sobre todo en Argentina con tantos vientos y contravientos les vaya mal. Claro. La verdad que somos seres sociales, entonces para que mi hija tenga un buen futuro, para que mis nietos el día de mañana, si es que tengo esa suerte, tengan un buen futuro, necesitamos que a todos nos vaya un poco mejor. Y donde uno puede aportar, hace el aporte que son puede. Días de mucho contraviento. Vos te formaste en la escuela pública, en la universidad pública. ¿Tienes opinión sobre eso más allá de tu experiencia personal? Sí, mira, la escuela pública es lo que nos hizo grandes como país, no hay ninguna duda. Los que niegan, digamos, la educación pública como factor de igualación es porque claramente no entienden de qué se trata la desigualdad. La desigualdad no es transitoria, o no se resuelve con un plan social, o no se resuelve con una medida coyuntural. Vamos a suponer que un presidente decidiera llegar y que todos ganáramos $1.000.000. Y la desigualdad realmente seguiría existiendo. Totalmente. Porque hay seres más generosos, hay seres más egoístas. Tiene que ver con la capacidad de acceso, con la capacidad de evaluación, con la posibilidad de pensamiento crítico. Y eso te lo da la educación, y en particular te lo da la educación pública. Eso te lo da la educación. Entonces, cuando vos atentás contra la educación pública, que hay muchas formas de hacerlo, por ejemplo, es solamente... No presupuesto. Por ejemplo, es no presupuesto, por ejemplo, es cuando cerrás las escuelas por 2 años, por ejemplo, es cuando haces un paro sistemáticamente, no solo por las cuestiones salariales, sino por cualquier otra cosa que ocurre. Digo, hay muchas formas de atentar. Cuando no te ocupás de la calidad de los docentes, cuando no te ocupás de la infraestructura, hay muchas formas de atentar contra la educación pública. Soltás la mano. Cuando no te interesa, en definitiva, cuando no lo pones en la agenda. Bueno, cuando vos dejás eso de lado, realmente es que condenás a la desigualdad, porque el chico que nace pobre no tiene ninguna otra posibilidad de salir. Si no es por la educación. Si no es por la educación. Entonces, por eso hay que defenderla, y por eso hay que trabajar, y por eso hay que insistir en que es un bien que tenemos como sociedad. Decime, ¿por qué trabajás junto con Martín Lustó? Más allá que vienen más o menos del mismo árbol ideológico. Porque Martín es una persona que justamente piensa en desarrollar una sociedad con igualdad y equidad. Ah, mira. Justamente con Martín tenemos esas coincidencias. Martín cree que efectivamente la discusión del Estado no es si es grande o es chico, sino que el Estado tiene que funcionar. No se trata de que el Estado esté pero no funcione, no se trata de que sea chico y no funcione, no se trata de que sea grande y no funcione, sino que el Estado tiene que estar justamente para garantizarles a todos el piso, el punto de partida. Después está el esfuerzo, el mérito, el trabajo, pero tiene que haber un punto de partida en el cual a todos el Estado nos tiene que llevar al mismo lugar. Por la educación pública, por la salud pública, por las posibilidades de generar incentivos. Y Martín es un convencido de eso. Cuando vos lo escuchás hablar a Martín, es de lo primero que te va a hablar siempre. Ah, sí. Siempre te va a hablar de que el Estado tiene que funcionar. Pienso en la universidad, una Argentina que necesita igualar oportunidades inclusivas, ¿no?
cuando se vaya reacomodando, y ojalá así sea, qué sé yo. Digo, ¿qué universidad, supongamos que está todo bien, que no está todo bien porque tendrán todo que reacomodarse, pero digo, ¿qué universidad debiéramos tener para poder abrirnos al mundo, un mundo que necesita de todo, desde tecnología hasta un mundo capacitado? ¿Cómo es eso? No hay una universidad, No. hay diferentes modelos de universidades que vos tenés que tener. Enséñame. Vos tenés que tener las universidades que van a la vanguardia del conocimiento, generando nuevo conocimiento. Vanguardia del conocimiento. Asociadas con los grandes organismos científicos tecnológicos que tiene nuestro país, el CONICET, el INTA, el INTI, sí. Tenés la Comisión Nacional de Energía Atómica, Tal cual. tenés de todo. Sí. Pero además también tenés que tener universidades, vos me has escuchado de esto hablar y soy una defensora, lo he dicho también en el recinto muchas veces cuando acompaño la creación de universidades. Sí, mucho. Tenés que tener universidades que trabajen en vínculo directo con la región. Yo te he escuchado con el lugar donde están atentamente insertos. Volvérselo a explicar a nuestra gente, sí, es tal Porque cual por ahí. es muy importante que vos tengas una universidad que pueda dar respuestas no solo a los chicos que terminan el secundario y no se pueden ir a estudiar, sino también que pueda dar respuestas a aquellas personas que se tienen que seguir formando Claro. para seguir en el mercado laboral, para reinsertarse. Sin duda. Necesitas universidades que, comprendiendo la producción local y las idiosincrasias locales, puedan incorporar ciencia y tecnología. Y esas universidades regionales, como yo las llamo, del interior, muy vinculadas a su comunidad, hacen realmente cambios muy significativos en los territorios. Nosotros acabamos de aprobar la Universidad de Río Tercero y ya empezó a organizarse la universidad. Y la verdad que veía hoy justamente unas publicaciones en redes cuando venía para acá que había hecho el intendente de Río Tercero, Marco Ferrer, respecto con el rector organizador, con el doctor Giannivelli, con la sociedad civil, con las instituciones, con las escuelas. Convocaron 300 alumnos para que pudieran discutir qué se imaginan ellos de la Universidad de Río Tercero. Me encantó. Eso es una movilización social incomparable. Yo digo, una ciudad sobre todo que vivió esa explosión, toda una confusión de los 90, y hoy tiene la oportunidad de soñar el futuro más lejano, es bárbaro. Construir futuro, dice Marco Ferrer. Ah, no, sí, claro. Construir futuro. Es por ahí, sí, es construir futuro. Y la verdad que yo miraba y me emocionaba. ¿Cómo no te vas a emocionar? Escuchaba a una chica del Parque Industrial, del Parque Industrial de Río Tercero, que se emocionaba declarando lo importante que era para ella estar firmando el convenio con la universidad, y yo, la verdad, me emocionaba. Claro, ¿cómo decía, te vas a esto va a emocionar? transformar Río Tercero, la región, claro. Córdoba. Y entonces la discusión esa de si hay muchas o pocas universidades pierde valor cuando ves eso. Porque ahí no había nada. Y ahora hay. Bueno, por eso digo, la gestión gubernamental, aquel que le toque, más grande o más chica, tiene que ser fundacional. Tiene que ser fundacional, esto que estás diciendo. Es cierto que hay que cerrar etapas económicas difíciles. Yo quisiera que se disuelva la grieta. Yo no sé, yo no me banco más el tema de la grieta. Yo soy una militante de la no grieta. Sí, no, viste, qué sé yo. No nos lleva a ningún lado. No, mira, Facundo Manes siempre dice, nos embrutece, nos empobrece. Tal cual, ¿no? Nos quita capacidad de debate, de discusión. Vos estás junto con Manes. Sí, yo fui en la lista con Manes y venimos ambos del mismo espacio político y coincidimos en muchísimas miradas sobre... Manes quería ser presidente nada más. Manes va a ser presidente de la Argentina alguna vez. Ah, mira, me convencida que estás. ¿Sí? ¿Y desde dónde haces pie para ese razonamiento? Porque tiene una mirada del país hacia donde hay que ir. Una mirada de desarrollo, una mirada del país que se construye de manera colectiva. Yo nunca lo vi en territorio, lo he visto en otras oportunidades, pero es un hombre de territorio, es un hombre de caminar. Es una experiencia muy, muy profunda hacer territorio con Facundo. Ah, contame. A mí me tocó caminar con él en la campaña en la provincia de Buenos Aires. Yo no he visto muy pocos políticos argentinos, algunos me referencian a otros de otra época que yo no, sí, claro. No milité. Conectar con las personas como lo hace Facundo. Conectar. Mirá vos. Conectar con las personas. Acordarse, verte el sábado y que vos le cuentes, no en mi caso, pero que alguien del equipo le contara que la mamá cumplía años el sábado que viene y encontrarte el sábado que viene y decirte, ¿cómo pasaba el cumpleaños tu vieja?
Bueno, esa la tiene clara. Creo que a Martín Lustó le pasa lo mismo, ¿no? Sí. Martín tiene otras características personales, pero también es alguien que conecta. Sí, la gente lo quiere. Tiene que ver con eso, con poder conectar, con poder escuchar al otro y con poder generar el diálogo. Cuando vos te parás en la grieta, eso no lo puedes hacer. No. Decime, hay días de juramento que se vienen, entonces... ¿vos por qué juraste o por quién juraste? No, yo juré por la patria. Así nomás. Sí. Aquí. ¿Y vino a verte toda la familia? Sí. Mira, yo juré en plena pandemia, así que vino, bueno, sí, mi esposo y mi hija. Entraban 2 por diputado, vino mi esposo y mi hija, sí. ¿Qué cosa del país? ¿Qué es lo que más querés de nuestro país? ¿Qué es lo que quiero para adelante o qué es lo que más No, ¿qué es quiero? lo que vos querés desde que naciste, de tu Junín natal hasta acá? ¿Qué querés del país? Y yo creo que es esto que te contaba de recordar las maestras que tuve, de recordar los amigos del pueblo, la gente que te acompañó. No te olvides del pueblo. No, a mí me parece que son todas esas cuestiones que uno aprendió en esa sociedad, en esa pequeña aldea de la que uno forma Sí, claro. parte. A mí me gusta mucho la palabra aldea. De la que uno forma parte, que es lo que te va permitiendo haciendo imágenes formarte, semejantes. ¿no? Me parece ¿Cuál que fue es el primer proyecto que trabajaste y presentaste acá, te acordás? Sí, A ver. porque lo trabajé con un grupo de mamás ¿De mamás? de la ciudad de La Plata. Mirá. Es un proyecto, el proyecto para la detección temprana del trastorno del espectro autista. De acuerdo. Es muy lo grosso trabajé con eso, un ¿no? grupo de mamás y Es muy importante eso. Y la verdad que la experiencia que ellas contaban me movilizó muchísimo. También las conocí haciendo territorio, como se dice, en La Plata. Y bueno, y a partir de ahí cuando llegué dije, bueno, yo me voy a ocupar de que tengamos este proyecto. Y así lo fue. hicimos juntos. Y lo presentamos, pasó la primera instancia de discusión y ahora creo que está en la Comisión de Salud para que se termine de tratar. Digo, más allá de tu enorme sensibilidad y compromiso humano, hay que gestar este tipo de proyectos para que otros no solo estén más incluidos, sino para que otros tomen conciencia de lo que estás hablando. Sí, pero además para que tengan futuro, porque Mira. los chicos con trastorno del espectro autista, Sí. cuando no son detectados a temprana edad, van pasando por distintas instancias educativas sin poder completar el proceso educativo. Y en general termina siendo un esfuerzo de la familia que en algún momento, por distintas circunstancias, se termina, porque Y los padres se agotan, suman porque años, no les resuelven el claudican, tema. renuncian. Claro. Y la verdad es que un chico que tiene trastorno del espectro autista puede tener, con el trayecto educativo correspondiente, con el acompañamiento que necesita, puede tener un desarrollo de su vida mucho Más fácil. más fácil, con mucho más futuro, con muchas más posibilidades de las que hoy se le están dando. Entonces digo, me parece que esas cuestiones hay que trabajarlas. Hay muchísimos de esos temas para ¿Vos trabajar, trabajaste sí. con mujeres y diversidad? Trabajé con Mujeres y Diversidad y con la diputada Macha logramos incorporar la violencia digital como parte de la violencia contra la mujer. ¿Qué es eso? Es la ley Olimpia. Nosotras teníamos, bueno, yo en realidad representé un proyecto que había presentado la diputada Josefina Mendoza, que también es parte de mi espacio y de mi equipo. Yo lo representé, Mónica Macha había presentado uno parecido. Teníamos pequeñas diferencias, la verdad que nuestros equipos trabajaron en pulirlas, en ordenarlas y llegamos a un dictamen consensuado. Después pasó a recinto, se aprobó, volvió del Senado con unas correcciones y ahora es ley. Qué bueno. Y tiene que ver con esto de hacer la analogía entre la violencia del campo analógico, digamos, del físico, claro, respecto de la violencia digital. Y ahí también es importante la escucha. A ver. Porque vos fíjate que esa ley, que si bien viene a partir de un caso que vive una chica en México, que es la que lo propicia, la ley Olimpia de México, acá en Argentina hay muchísimos casos. Y vos sabés que a mí me llamó la atención, lo hablábamos. Contales de qué se trata porque a lo mejor no saben. La ley Olimpia lo que establece justamente que la violencia digital es un tipo de violencia contra la mujer. Establece cuáles son esas violencias digitales, que tiene que ver con la difusión de material privado, sin consentimiento, videos, fotografías, audios, etcétera, y que además se usan como mecanismo de extorsión. Plenamente.
En general esto genera que las mujeres se retiren de las redes, que se alejen de sus lugares de trabajo, en muchos casos que se vayan de las ciudades, y el caso más duro, o uno de los casos más duros que a mí me ha tocado más de cerca, es el caso Belém, una chica, mujer policía de la ciudad de Bragado, que se suicidó porque su expareja publicaba... También era policía, creo. Claro, publicaba videos íntimos, mamá La de dos nenes. extorsionaba con eso y... Mamá de dos nenes. Mamá de dos nenes. Mamá de dos nenes. Bueno, Bragado es una ciudad chica, se conoce todo el mundo. Y los hizo circular esa foto. Claro. Entonces, nosotros no somos conscientes muchas veces de eso. No, y de del hecho, daño. Con Mónica hablábamos, con la diputada Macha hablábamos, que nos llamaba la atención que cuando se aprobó la ley casi no lo tomaron los medios nacionales. No me digas. Los grandes diarios, los grandes medios nacionales no tomaron el tema. No parecía un tema importante, pero no sé la cantidad de medios del interior, sí, claro, de la provincia y del país que tomaron el tema. Y te llamaban los periodistas y te decían, acá pasó tal cosa y acá hubo tal caso. Claro. Porque en esas comunidades el impacto es mucho mayor. ¿Qué te parece? Entonces digo, me parece que hay muchas de estas cuestiones que tienen que ver con estar cerca. Después llegó en esto de hacer balance del año el tema de impuesto a las ganancias. Ahí estaba leyendo que estuviste trabajando en esto de modificar el piso del impuesto. Sí, presentamos un proyecto alternativo. Nosotros no creíamos que era el momento de eximir a esos 800.000 trabajadores por dos cuestiones. Primero, porque terminaba siendo injusto con los monotributistas y los autónomos. Ah, es cierto que vos escribías eso. Sí. Siempre termina pasando. Vos estamos en una Argentina donde hay 5 millones de monotributistas que no pueden quedar afuera de esas cuestiones. La pasada corta. Claro. Y el otro tema, que ahora los gobernadores lo están planteando, tenía que ver con la reducción de la coparticipación. Vos no podés tomar una definición impositiva que va a afectar los presupuestos de las provincias sin acordarlo con las provincias y sin generar una alternativa. Claro. Entonces, realmente por eso nos opusimos. Hubo mucho lío por eso, ¿no? Hubo mucho lío. Y nosotros con el diputado Emiliano Jacobiti presentamos un proyecto alternativo que tenía que ver con la gradualidad, con la posibilidad de acomodar las escalas, con que haya una actualización automática. Pero bueno, obviamente no era un año en el que se iba a discutir de fondo. Jacobiti es muy radical, ¿no? Sí. No era un año en el que se iba a discutir de fondo una reforma tributaria porque había urgencias electorales, ¿no? Pero es importante dejar marcada. Ahora digo, vienen todas, vamos a ver qué va a pasar, día más, día menos. Cuando jure el nuevo presidente electo, digo, cómo todo ese universo de leyes que tienen y están preparando, vamos a ver si el Congreso o la Cámara estará a la altura de las circunstancias. No sé. Sí, hay poco spoiler, ¿no? De cómo van a ser esas leyes. Es una palabra, esto de anticipar el final de una película, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que primero entender que el 56% de los argentinos eligió esta alternativa y eso es muy importante. Y sí. Para quienes somos oposición, tener la responsabilidad de ser una oposición que trabaje en los temas, que no obture la gobernabilidad, pero que por supuesto con la firmeza de las convicciones y los valores que defienda se oponga a aquellas cuestiones que vayan en contra de lo que uno cree que es importante, ¿no? Por ejemplo, un ajuste a la educación pública. No va a ser de las primeras medidas igual. Yo creo que lo urgente va a venir por el lado de la macro y ver el tema de cómo ordenar un poco las cuentas del Estado. ¿Tenés alguna opinión a propósito de ministerios más grandes, ministerios más chicos, secretarías que van a reemplazar a ministerios? ¿Tenés opinión de eso? Mira, yo creo que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia de cada uno de los funcionarios. Pero fundamentalmente con el director de la orquesta. Vos podés tener el mejor equipo de los últimos 50 años, yo lo integré, o podés tener un gobierno de científicos. ¿Vos trabajaste con Esteban Bullrich? Claro, con Esteban Bullrich y con Alejandro Finocchiaro. Vos trabajaste con Bullrich. Yo fui funcionaria de Mauricio Macri, subsecretaria y secretaria de Políticas Universitarias. Entonces uno puede tener el mejor equipo de los últimos 50 años, puede tener un gobierno de científicos.
El problema central es que el director de orquesta sepa marcarle cuándo toca el violín, Y sí, cuándo sale la percusión, Si no, cuándo todo se desafina. agota el viento. Si todos no, afinan. si no se marca el compás, y me parece que este va a ser el gran desafío que tiene hoy el presidente electo. Digo, es difícil ponerse de acuerdo acá, ¿no? Sí. Digo, en el universo de la Cámara. Muy difícil ponerse de acuerdo. Depende de la actitud que tengas, digamos. ¿Qué actitud tenés vos? Yo la verdad que cuando un compañero o compañera diputado tiene un proyecto de ley con el cual coincido o tengo muchas similitudes y algunas diferencias, intento trabajar Mira, ahí va. para que esas leyes salgan, digamos, cuando creo que son buenas. Ella es Dania Tabela. Vamos a hacer una pausa y ya venimos en entrevistas. Dale. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí estamos reencontrándonos en entrevista. Soy con Daño Tabela. La cita en Junín. No, en San Clemente del Tuyú. San Clemente del Tuyú. ¿Usted sabe dónde queda San Clemente del Tuyú? Maravillosa costa argentina, ¿no? En la puntita de la boquita de la panza de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué hacía tu papá en San Clemente del Tuyú? Mi papá era albañil. ¿Y se fue a construir para el verano? No, él llegó a vivir a San Clemente del Tuyú como repartidor de vinos. ¿Y ahí se quedó? Y se quedó. Y después conoció a mi mamá y bueno, se quedaron. y se quedaron. ¿Y vos naciste ahí? Y yo nací ahí, ¿Y tenías el mar enfrente? el mar enfrente. Qué bárbaro. Yo hice toda mi adolescencia, bueno, en Mar del Plata y sigo teniendo vínculos con la ciudad y qué sé yo, pero qué cosa tener el mar enfrente, sobre todo en épocas, infancia, adolescencia. Sí. Es bárbaro. Sí, sí. Todos los recuerdos. Todos los recuerdos, toda la infancia y la adolescencia. Después me fui a estudiar a La Plata y después me fui a vivir a Junín. ¿Y fuiste sola a La Plata, no? ¿A estudiar? Sí. Sí. ¿Y cómo te bancaste esa soledad? No, vivíamos con 4 chicas más en el departamento que íbamos conociendo y ¿Y se demás. organizaron así? Claro. ¿Y después, podías estudiar? Sí. Sí. Y después también, en mi caso, yo rápidamente comencé a militar en la Franja Morada. Ahí está. Y eso te da un grupo de contención pertenencia, y de pertenencia diferente. Franja Morada, digo, para los más jóvenes, tiene que ver con toda una corriente radical de aquellos años. De la Nueva Sí, sí, hoy igual es una fuerza política universitaria Muy fuerte. quizás la más importante. ¿Y de la coordinadora qué quedó? El otro día lo vi, fui a cubrir el debate y lo vi ¿A dónde lo vi yo? A Nocile lo vi en un acto. Lo vi a Stubrin, al Changi Cáceres. A todos ellos por ahí lo viste en los 40 años de la democracia. Tal cual. Claro. Ahí está. Estaban todos en ese acto. ¿Y tenías algunos referentes de todos esos aquellos Y en mi muchachos? caso, Federico Storani, porque Freddy era de La Plata. Claro. Yo militaba en La Plata. Sigue siéndolo, de hecho, la semana pasada fui a tomar un café con él, Claro, a charlar que un estaba poco. golpeado por... Bueno, por lo de Manuel, obviamente, Manuel. pero... Ahí la justicia acomodó las circunstancias, pero, Sí, pero el hijo no está. la vida no El hijo vuelve. está. Pero lo conocés de La Plata, eso. Claro, y me gusta mucho conversar con Freddy porque tiene una enorme capacidad de análisis de la política. Es bárbaro. A veces no estamos de acuerdo. Sí, claro, pero tiene análisis. Pero tiene capacidad de análisis, me gusta mucho escucharlo. Y cuando tengo algunos momentos en los que pienso que necesito una mirada externa, le escribo y él siempre está disponible para Mirá escuchar qué un bueno. rato. Y decime, ¿cómo hay que analizar la Argentina de hoy más allá de lo electoral, que no es un tema menor, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo veo una Argentina muy fragmentada y me preocupa mucho porque... Rota no, pero fragmentada. No, lo que pasa es que esa Argentina fragmentada por la grieta Sí. política repercute en distintos tipos de grieta, de los que tienen, de los que no tienen, de los que acceden, de los que no acceden, Bueno, la educación, que es tu tema. de los que están económicamente más o menos, de los que están bien, de los que están mal. Todo eso me parece que es una Argentina fragmentada. Hacia adentro de cada fragmento, lo que empezás a ver es que hay sectores que están rotos. Qué están difícil eso. Que están rotos. Y me parece que el voto de esta elección tiene mucho que ver con eso. Con una enorme decepción, con una enorme frustración, con un no encontrar las respuestas, porque podemos Sobre todo de quedar... los jóvenes. Sí, pero podemos quedarnos en esa idea que solo lo votaron los jóvenes. Pero la verdad mirá. que después cuando uno mira los mapas de calor y los análisis, ya vas a encontrar un voto transversal a todas las clases sociales, a todas las edades, al interior y a ¿Eso las zonas significa que la urbanas. política no interpretó? Y no quiero caer en lugares comunes, pero no se interpretó, o con esa frase también de Alfonsín, no quise, no pude, no supe. Me parece que hay un modelo político que empieza a agotarse. ¿Todo? O sea,
Esto de me voy a parar de un lado de la grieta o del otro, me parece que se agota. Y la gente se cansa de eso y busca salir. Y la verdad que la salida que se le ofreció en esta elección era en el extremo. Por eso la gente termina yendo hacia ahí. Hay un modelo que está agotado. Digo, del 15 al 19, Juntos por el Cambio fue lo que fue. Pero no tuvieron demasiado poder de decisión en esa mesa chica de ese presidente, que vemos hoy que también trata de ir ordenando un poco al presidente electo. ¿Qué recordás de ese 15 a 19? Sobre todo en tu terreno. Bueno, yo soy de las que tuve posibilidad de decisión. Entonces, para mí la evaluación es distinta. Ah, mira. La verdad que yo tenía un diagnóstico del sistema universitario argentino que compartíamos y que habíamos elaborado de manera consensuada con el sistema universitario argentino, y empezamos a trabajar temas que tenía que ver con, vos lo decías, por ejemplo, esto de cómo Argentina se sube al mundo. Sí, claro. Bueno, una tenía que ver con generar el sistema de créditos, de reconocimiento de créditos académicos para poder vincularte con el resto del mundo, que es lo que se usa. Nosotros lo que pudimos hacer en esa etapa, hasta la crisis del 18, fue generar los consensos en torno a esos temas. Y el actual ministro, Jaime Persic, desde que es ministro en adelante, los trabajó, y de hecho salieron publicadas la semana pasada las resoluciones muy vinculadas a todos estos temas. Muy buen ministro, Persic. Un ministro con mirada de consensos y de diálogo. Tal cual. A diferencia de Trota, ¿no? Entonces, me parece que destacó situaciones distintas, también vale la pena aclararlo. Sí, claro. Pero, bueno... ¿Vos con Filmus cómo te llevaste? ¿Con quién? En su momento con Filmus, cuando fue ministro. Yo era bastante joven. Sí, claro. Y trabajé con Juan Carlos Pugliese, que era secretario de Políticas Universitarias. Hombre de Tandil. Hombre de Tandil. Sí, lo conocí mucho. Yo trabajé con Juan Carlos en el área de presupuesto universitario, así que con Filmus tengo ese recuerdo, y bueno, y ahora sí de verlo de ministro de Ciencia y Técnica. Yo también deseo que hay cosas que no se queden en el camino. Yo la verdad que yo entiendo que no hay recursos, pero hay proyectos que no se pueden quedar a mitad de camino. Pero porque además, ¿a dónde te llevaría, por ejemplo? Digo, lo voy a plantear con el Plan de Ciencia 2030, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con explícanos Filmus. eso, el proyecto 2030. Con Filmus trabajamos mucho, junto con Manes, en que ese proyecto llegara al recinto y se aprobara, y de hecho también lo logramos. Es una agenda que establece cuáles son los temas estratégicos en los que hay que invertir. Claro. Y lo escuchaba al quien va a ser seguramente el director del CONICET hablar justamente de esos temas. Es decir, no va a podar proyectos. Seguramente va a tener que hacer un ajuste producto de la situación presupuestaria. El tema es tener también la hoja de ruta. ¿A dónde quieres ir? Claro, entonces digo, si el ajuste es por el ajuste en sí mismo, porque tengo que venir y cortar 10%, eso no sirve. No sirve. Pero si ¿Te vos tocó me decís, hacer eso bueno, a vos? ¿Te tocó hacer eso? No, nosotros pudimos encauzar el presupuesto universitario en las líneas estratégicas que queríamos desarrollar. No me tocó hacer la poda del 10%. Hubo otros ministerios que les tocó. Porque tiene que ver con también cómo funcionan. Por eso vos hoy me decías, ¿qué pensás de los ministerios que pasan a ser secretaría? Y la verdad es que medio es una discusión casi semántica, porque en realidad el tema es si no te recortan competencias y si no te recortan funcionamiento, digamos, si sos ministro o secretario y haces las cosas bien... No te recortan competencias. Pero ahora va a estar todo incluido en ese ministerio humano, no sé cómo se llama. Bueno, todavía es como un gran enigma eso, ¿no? Y todo es un enigma. Vamos a ver cómo es muy difícil juntar 4 ministerios. Me parece, no sé, yo soy muy ignorante. A nosotros en la gestión post-paso, en el 17, acordate que el presidente Macri toma la decisión de unificar varias carteras. Sí. Y la verdad que se hace dificultoso. Bueno, así nos encontró la pandemia, sin Ministerio de Salud, sin educación. Se hace dificultoso el funcionamiento, porque vos tenés líneas que ya existen, normativas que tenés que poder amalgamar.
Entonces alguien me comentaba el otro día, no, bueno, la ministra de Capital Humano está preocupada por quién le mira la firma. Y yo decía medio en chiste, medio en serio, bueno, el día que le llegue algo para firmar, porque juntar 4 ministerios... Hay que firmar, ¿eh? Y que le llegue. Claro, porque el camino administrativo tiene... Claro. No es algo que vos definís por decreto o en una ley. No, tenés que hacer un camino. Claro, hay que generar una cultura nueva de la burocracia. ¿Cuándo bien trabajaste entendida. por primera vez? A los 13 años. ¿En serio? Claro. ¿Y qué hiciste? Voy a hacer una aclaración. Aclare. En las ciudades turísticas San Clemente. de la costa argentina particularmente, en los chicos Lo adolescentes, sé. Fui ayudante de carpero Claro. varios veranos. tenemos algún tipo de tarea, hacíamos algún tipo de trabajo remunerado, a veces para ayudar a la familia, a veces Sí, para claro. hacerse unos pesos, a veces para pagarse el viaje de Sí, egresado. claro. Sí, claro. Digo, ¿Y te entonces, recordás de alguno que tenga que sea una anécdota como para compartir? trabajé, bueno, en Regalerías París, que eran esos lugares típicos epa, que venden... Regalería París. que venden caracoles y Sí, todos esos los recuerditos. recuerdos de vacaciones. Claro, yo estuve en San Clemente, Que bueno, viste que se ponen un color y otro. cambio de tiempo. Bueno, ahí trabajé el primer verano y después trabajé siempre en un estudio contable. ¿A mí te gustó hacer eso? Sí, bueno, de hecho fue parte de la decisión de la carrera, tuvo que ver con ese trabajo en ese estudio. ¿Y quién pensó en vos para integrar la política a una lista de diputados? ¿Quién pensó? Martín Lustó y Facundo Manes. ¿Y te llamaron? Sí. Yo venía armando el espacio de evolución en la provincia de Buenos Aires. ¿Y ellos Con- caminaron con vos? Con Lustó, y cuando se armó la integración de Dar el Paso, Facundo, que me conocía de antes, del sistema universitario, entre los nombres que tenía para evaluar, me eligieron el mío. Ahí está Margarita Stolbizer. También he trabajado con Hemos Margarita. charlado tan lindamente con Margarita. Una gran dirigente política también. Sí, ¿no? Además, Sí, muy buena persona, además. Buena gente, buena gente. Bueno, ¿sabes por qué me asocié con su hijo, el basquetbolista? ¿Y vos practicás deporte o no? No, entreno todos los días, pero por una cuestión física de cuidado. Para No, estar practicar sana. deporte, no practico. Justamente no es mi fuerte. Digo, antes de fin de año, ya acá no va a haber vida, más allá de, por supuesto, toda la Asamblea Legislativa, pero no va a, hasta el año que viene, no sé qué va a pasar con los proyectos estos que trae el equipo del nuevo presidente. Va a haber convocatorias, sesiones extraordinarias. Ajá. Yo no creo que no vaya a haber vida. Yo creo que justamente... Todo lo contrario, decís vos. creo que va a haber muchísimo movimiento. Además, bueno, obviamente hay que organizar los bloques, las comisiones, la discusión de las autoridades de la Cámara, todo esto ¿Estás está. en eso? Sí. Sí, lo decís con tranquilidad. No, porque uno tiene también, bueno, algunas responsabilidades y las va tratando de cumplir. Nosotros estamos trabajando, toda la Unión Cívica Radical está trabajando en unificar los dos bloques, en unificar el bloque de Negri con el bloque de Evolución. Negri se va. Negri no renovó mandato. ¿Y quién queda como referente radical? No solamente acá adentro. ¿Quién queda como referente radical? Bueno, hoy tenemos 5 gobernadores del radicalismo, más los 5 gobernadores que vienen del PRO. Por primera vez el no peronismo, digamos, por llamarlo de ¿Puyaro alguna te manera. gusta como Sí. dirigente? Sí, ¿no? Por llamarlo de una manera, vamos a tener 10 provincias. Claro. Es un montón de poder territorial. Bueno, digo, Cornejo, Valdés claramente, Sadir en Jujuy, pero obviamente que el emergente joven es bueno, Leandro Esdero en el Chaco, que tiene un enorme desafío gobernar el Chaco en estos momentos. Sí, ¿no? Obviamente el emergente joven en una provincia muy grande, muy importante y con mucho conflicto es Maximiliano Puyaro. Sí. Es Tiene una mucho persona conflicto. sumamente responsable, muy preparado para esa Y gestión. tan sencillo. Claro, eso te iba a decir, una persona sumamente sencilla. Y tiene una gestión que se le viene muy compleja. Muy compleja. Es un territorio complejo. Y además, yo digo, en esto, Santa Fe estamos hablando, digo, tenés toda la gran industria metalmecánica, todo el campo maravilloso, pero también tenés, además del terrible, la narcocriminalidad, una diferencia social poblacional muy grande. Claro, y a partir de ahí es que en esos sectores de diferencias sociales tan grandes, los narcos
hacen pie, Sí, claro. generan las organizaciones delictivas, porque ya no es el narco amateur o el narco menudeo, generan organizaciones realmente delictivas y pasa lo que vos ves que pasa en Rosario. Y fíjate lo complejo que es el tema de la grieta, que nosotros tendríamos que estar trabajando entre los gobernadores de Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, sí. Cava mismo, porque cuando Maximiliano empiece a implementar las nuevas políticas de seguridad que va a trabajar, van a salir corriendo. Es como los hormigueros. Vos pateás un hormiguero, las hormigas... de eso no me cabe duda. Y nosotros tenemos en el norte de la provincia de Buenos Aires todo el corredor de San Nicolás, Pergamino, Ramallo, toda esa zona. Tiene el mismo problema el Córdoba, tiene el mismo problema La Pampa. Digo, es un tema para empezar a sentarse a conversar por lo menos entre estos 4 o 5 gobernadores. Decime una cosa, en algún momento hablaste de paritarias y trabajaste con paritarias docentes y todas esas cosas. ¿Qué va a pasar en esto de ponerse de acuerdo entre el trabajador o el que te presta la máquina o el Estado? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo imaginás eso? Va a ser muy difícil. Va a ser un escenario muy, muy complejo. Está claro que si porque seguimos... la primera declaración dice, plata no hay. Claro, está claro que nosotros vamos a tener que ordenar las cuentas fiscales, eso es inevitable. Sí. Y lo iba a tener que hacer cualquiera que ganara la presidencia. Pero por otro lado también tenés que controlar la inflación, porque en la medida en que vos no controles la inflación, la demanda de la paritaria existe y la gente necesita mejorar su salario. Entonces, ese equilibrio pasa porque vos puedas controlar la inflación. ¿En qué se parece los radicales a la gente del PRO? ¿Y en qué se diferencian? Claro. No, mira, yo creo que coincidimos muchísimo en la mirada republicana, en el respeto a la división de poderes, coincidimos en la necesidad de tener una gestión eficaz, de tener justamente una mirada del Estado, de un Estado de equilibrio, de un Estado presente, pero de un Estado que efectivamente le llegue a la gente y que funcione. A mí me cuesta a veces pensar, bueno, las diferencias, porque a veces muchos empiezan, no, bueno, uno es más socialdemócrata, el otro más a la derecha. Son categorizaciones que tampoco hoy se dan tan taxativamente en ningún lado de la política. No se dan. Tan taxativamente no, uno puede tener más predilección por algunas lecturas que por otras, por algunas corrientes que por otras, pero la verdad que después cuando uno tiene que hacer gestión, necesitas todas las lecturas, necesitas todos los manuales, todos los libritos. Es un poco así, si no, no es comprender la realidad. Ahí estaba leyendo que en algún momento, de este año, mirá vos, te presentaste como precandidata parlamentaria del Mercosur, en la lista del cambio. Con el Colo Santilli. Con el Colo Santilli. ¿Cómo te llevas con ese señor? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien. Tiene un gran conocimiento de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos o él? El Colo Santilli. En estos días donde escucho incluso a la señora Mondino, que no quiere los BRICS y no saben qué hacer con el Mercosur, ¿sí ve las relaciones bilaterales con países con influencia? A ver, vos no podés estar desvinculado del mundo. A vos, la política exterior que te sirve es la que le sirve a todos los argentinos. Y la que le sirve a todos los argentinos hoy, en nuestra realidad, es la política exterior que nos permite comerciar con el exterior para que ingresen divisas. Pragmatismo puro. Entonces, la verdad es que cuando yo escuchaba, no voy a venderle a China, o no voy a vender porque... o me enojo con Estados Unidos, o me lo pongo en cualquier lado. Claro. Para cualquier lado. La verdad que no es serio. Nosotros necesitamos, somos un país proveedor, necesitamos poder proveer y para eso necesitamos relaciones, primero entre los estados, no existe la relación, naturalmente. No existe esa relación idílica de, no, cualquier empresario va y vende en China, no, los estados primero tienen que tener acuerdos. Voy a China, me traigo 2 contenedores, tengo para comer todo el año. No, tiene que haber acuerdos donde efectivamente ese comercio funcione. Y la verdad es que el Mercosur es un enorme proyecto que las debilidades institucionales de los países miembros los llevan a que no pueda florecer y crecer y desarrollarse.
Entonces me parece que ahí también hay que hacer una apuesta nuevamente, sobre todo porque compartimos muchísimas cuestiones, no vamos a ir Bueno, quedando ahí cada vez más estaba igual atrás. viendo la actitud reticente de poder negociar con lo que se conoce como BRICS, que es Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, si entra. Digo, no sé, hay ciertos prejuicios, pero el mundo se maneja con Sí. esos bloques, ¿no? Hay un tema de prejuicios. Plenamente. Hay un tema de En prejuicios. la pandemia no me querían dar la vacuna rusa porque decía que me iban a hacer comunista. Bueno, Yo creo que tiene que ver con esto. ¿Qué necesitamos los argentinos? Poder vender lo que producimos. así de fácil. Porque eso nos genera ingreso de divisa, nos genera riqueza, nos genera trabajo. Y nosotros nos está faltando todas esas cosas. Leo textual. En septiembre de 23 integraste con Jacobiti, Antola y con Brauer de CONI, le dieron quórum para modificar el impuesto a las ganancias. ¿Cómo viene la maniobra esa? ¿Tenés idea? No, nosotros no le dimos el quórum ¿Ah, no? ya estaba. ¿Y entonces? Eso fue lo que se llama en política fuego amigo, una operación de cara a las renovaciones partidarias, Claro. de cara a la elección política. El quórum ya lo tenían y nosotros ingresamos. De hecho, yo ingresé con 2 diputados más radicales de la otra bancada. Ingresé con ellos caminando al recinto. Así Pasan que sé que esas estaban, cosas, ¿no? sí. Esos juegos pasan. Sé que estaban ahí adentro, pero bueno, nada. Sé que estaban ahí adentro. La verdad es que el quórum lo tenían, de hecho el proyecto salió aprobado con más número del que Claro, tenían del claro. quórum, con lo cual Claro. eso está ¿Y cómo claro. aprendiste todas estas cosas? Porque mañana, digo, la vuelta de la vida, a quienes nos están mirando le dan la oportunidad de venir a qué sé yo, a comprometerse con leyes, con proyectos. ¿Cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? No, un poco es el ejercicio universitario, te da el ejercicio ya sea desde Esto la de poder política participar, estudiantil, claro. desde la gestión universitaria. Yo hice muchos años de gestión universitaria. Y eso lo sabes mucho. Claro, y entonces digo, bueno, un poco ese ejercicio lo aprendés ahí. Y después tenés que, sí, aprender. Vengo de tomar un café con una diputada de las que jura ahora la semana que viene, y me preguntaba cuestiones Claro, de... ¿cómo es lo operativo? Claro, de la cama. Y yo decía, mira, no, los primeros meses estás re perdida, le digo, porque... pero después vas aprendiendo cómo funciona y vas entrando en una lógica que también es de mucho trabajo, donde hay que hacerse el Es lugar, mucho donde hay que trabajo, hacerse ¿no? el respeto de Es los mucho colegas. trabajo, mucho trabajo. Sí, sí, si lo tomás con responsabilidad es así, hay que ir a las Bueno, comisiones, hay que estar, hay que trabajar con los equipos, hay que dialogar con el otro, aprender el funcionamiento. Eso es muy complejo. Eso es complejo, es complejo. Decime, ¿y cuándo hablaste por primera vez en el recinto y te estaban escuchando? Me parece que en alguna de las primeras sesiones que era diputada, no lo tengo muy presente, pero en alguna de las primeras. ¿Te acordás que defendías? No. Me parece que era una cuestión vinculada al tema del presupuesto. Digo, de esa misma manera que recordás en este par de minutos... El acuerdo con el fondo. Estimada. Ahí. No Esa fue. No es un tema menor. Bueno, es la palabra que va a seguir jugando y condicionando tal vez. Ojalá Argentina consiga la soberanía que necesita. Yo te agradezco mucho. Nos ayudaste a pensar en voz alta, Dania. Muchísimas gracias a vos, me encanta. Buena vida para vos. Me encanta realmente el espacio, muy Gracias. agradable. Ella es Dania Tabela. Bueno, y esto es Entrevistas en Diputado TV. No te vayas. Nos encontramos. Mundo Villa, martes, 23 horas.